Vamos, hermanos, a iniciar con la palabra. ¿Cuántos estamos listos? ¿Cuántos trajeron su Biblia? Amén. ¿Sí? ¿Trajo su Biblia? ¿Trajo su Biblia? Dígale a la persona que está a su lado: yo traje mi Biblia, mira, a mí no se me queda. Gloria a Dios por ello. Estamos en una nueva serie que se llama Creciendo a través de la tentación. Y yo sé que a veces se nos hace un poco difícil asimilar esto. La iniciamos la semana pasada, iniciamos esta serie. Y como estamos en el año de crecer, también estamos tratando de entender que a través de la tentación es una oportunidad que tenemos para poder agradar a nuestro Dios. Y si usted no vino la semana pasada, yo le invito a que vaya al canal de Facebook o al canal de YouTube y pueda ver esta entrega. Y la pregunta que teníamos es: ¿será la tentación un instrumento de Dios? Porque hoy en día creemos varios, ¿verdad?, que estamos vacunados en contra de la tentación, que la tentación no puede llegar, que somos de palo y que no sentimos nada, que somos ángeles o arcángeles del tercer cielo y que todo está bien y que no llega, ¿verdad? Pero hablábamos que hace unos meses tuvimos una serie que se llama Luchas Internas, y el apóstol Juan dice que si alguno de nosotros dice que no tiene pecado, es un mentiroso. Y ni siquiera está hablando de la tentación, está hablando del pecado, porque la tentación y el pecado nos tocan la puerta a todos. Lógicamente, la tentación da a luz el pecado si nosotros no tenemos el cuidado necesario. Y por eso la palabra del Señor nos instruye y nos dice: el que esté firme, mire que no caiga, cuídese, porque la tentación anda tocando la puerta. Y el principio de este asunto es, hermanos, que la tentación nos llega a todos, y que la tentación, así como puede llegar un viernes en la noche, también puede llegar un domingo en la mañana, antes de venir al culto, peleando con nuestra esposa porque dijo algo, porque nos agarró la tarde. Y entonces la tentación se puede presentar incluso también en la iglesia, con un hermano de la iglesia, mientras nos recibe. La tentación se puede presentar en el parqueo, ¿verdad?, de enojarnos, de airarnos. Cuando un hermano nos dice: no se estacione ahí entonces el enemigo dice: esta es una oportunidad para sacar al doctor Merengues. Y ya vamos a hablar, ¿verdad? Vamos a volver a recordar al doctor Merengues. Así que, hermano, tenga cuidado. Y seguiremos entonces hoy hablando del tema que iniciamos la semana pasada. Yo creo que se escucha como un poquito de feedback, ¿verdad? ¿O soy solamente yo? Se escucha como un pequeño eco, o un feedback. ¿Soy solamente yo? ¿O sí se escucha? Ok, me ayudan por favor a verificar eso. Amén. Hermanos, hoy estamos con Asimilando la Tentación, parte 2. Así que vamos a orar. Amén. Ayúdeme por favor. Señor, te damos gracias esta mañana porque estamos primeramente en tu casa. Hoy, Señor, tenemos la oportunidad en esta iglesia de ser instruidos, de ser corregidos, de ser exhortados, de ser animados. Y yo pido, Señor, que el poder de tu palabra, que dice que la palabra es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra, Señor, lo más profundo de nuestro ser, y que esa palabra, Señor, que tú has puesto hoy, que pueda, Señor, de esa manera confrontarnos y animarnos a poder, Señor, agradarte a ti antes que cualquier situación. En el nombre de Cristo Jesús, dígale: Señor, háblame. Así dígale: Señor, quita toda distracción. Señor, ayúdame a estar atento a tu palabra. Quita toda distracción del teléfono, del celular. Por favor, mi Dios, quita la tentación, Señor, de que se nos vaya el pensamiento a los quehaceres y los afanes de este día. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. La semana pasada hablábamos de la primera verdad, y es que la tentación, hay una estrecha relación entre la tentación y la prueba. Muchas veces nosotros separamos la tentación de la prueba y normalmente decimos que la tentación viene del diablo y que la prueba viene de Dios. Básicamente eso hemos como que aprendido, hemos adoptado. Y nunca hemos visto como que la tentación es un medio por el cual Dios nos puede hacer crecer. Y por eso la semana pasada yo aclaraba y hablábamos en 1 Corintios capítulo 10 verso 13, donde dice la Reina Valera 1960 que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados. Y la palabra aquí es tentación, tentados. Sin embargo, como hay una estrecha relación entre la tentación y la prueba, vemos entonces que en la misma Reina Valera, solamente que la revisión 1995 cambia la palabra tentación por la palabra prueba. ¿Por qué?
¿Y por qué algunas versiones dicen prueba y por qué otras versiones dicen tentación? ¿Qué será entonces? ¿Es prueba, es tentación, es buena o es mala? Una es mejor que la otra. Y esto es porque la palabra o el verbo que se utiliza en el griego tiene la misma pronunciación, tiene la misma connotación y la misma transliteración también. Y la palabra es periasmos. Y esta palabra periasmos se utiliza tanto como para la tentación. En 1 Corintios capítulo 10 verso 13, en el griego es periasmos, es tal cual. Y en Santiago, cuando habla acerca de la prueba y habla acerca de la tentación, es la misma palabra, absolutamente la misma, periasmos. Es decir, cuando vamos a Santiago capítulo 1 verso del 2 al 4, dice: cuando os halléis por diversas pruebas, cuando os halléis por diversas periasmos o tentaciones, es básicamente lo mismo. Por lo tanto, existe una estrecha relación entre tentación y prueba. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre la prueba o la tentación? Bueno, la diferencia es que van a sacar lo que hay en nosotros, tanto la prueba como la tentación, y dependerá de nosotros, de cómo reaccionemos a través de la prueba o a través de la tentación, lo que va a surgir a través de ella. Por eso Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, nota, aquí hay un juego de palabras, tentación y prueba, porque realmente el principio bíblico está hablando de lo mismo. No, quizás no hay una diferencia tan fuerte o tan con un contraste tan fuerte como nosotros lo hemos puesto. La palabra utiliza el mismo verbo. Y dice también en el versículo 13 al 15: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. La semana pasada yo le decía: hermanos, no vaya a salir de acá y vaya diciendo a su casa que hoy el pastor le mandó a ser tentado. No, ni Dios tampoco lo manda a ser tentado. Aquí lo dice la palabra: porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que, lea esto conmigo por favor, a mí siempre me cuesta leer esto, yo no sé si los lentes me están fallando. ¿Está en el versículo 14? ¿Sí? ¿Está en el versículo 14? En su Biblia, en su palabra, ¿lo logra ver acá? Léalo conmigo por favor. ¿Qué dice, hermanos? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a muerte la luz. Entonces, hermano, es lo que hay en nosotros, es nuestro interior. Por eso concluíamos la semana pasada diciendo que el desarrollo del carácter cristiano siempre va a involucrar una elección, y la tentación proporciona esa oportunidad para elegir ser fiel a Dios, para elegir agradar a Dios. Y cada vez que escoges hacer lo bueno en lugar de pecar, estás madurando en el carácter de Cristo. Amén. Y debe de recordar también lo siguiente, hermano: no es necesario buscar la tentación, porque la tentación llega sola, llega solita. Tiene patas, tiene piernas, tiene colas, tiene todas las patas que usted le pueda poner. Siempre va a llegar solita. Por eso la palabra dice: así que el que piense que esté firme, mira que no caiga. Y la tentación siempre va a revelar, o la prueba, nuestra condición interna. Por eso cuando el Señor trajo al pueblo de Israel para libertarlo, Él lo hizo pasar y dice: te hice pasar para probarte. Porque el Señor dice: quería saber lo que hay. ¿A dónde, hermano? En tu corazón. Por eso también dice la palabra del Señor, insistiendo en esto, que cada uno es tentado por sus propios deseos. Así que, hermanos, la tentación siempre va a servir para revelar nuestra condición interna. Y poníamos un ejemplo la semana pasada y hablábamos de aquella caricatura del doctor Merengues, de cómo, aunque aparentemente no pasaba nada, en su interior salía el otro yo del doctor Merengues. Y yo quiero preguntarle: ¿cómo estuvo el doctor Merengues entre semana? ¿Cómo estuvo el otro yo del doctor Merengues entre semana? Yo quiero contarle mi propia experiencia. A mí se me salió el otro yo del doctor Merengues esta semana, no sé a usted, a mí sí, hermano. Pero yo sé que como ustedes son ángeles que caminan en las nubes, yo sé que a usted no. Pero fíjese que a mí se me salió, ¿y sabe cuándo? El día martes.
¿Y sabe a qué horas? Antes del culto, antes de la Santa Cena. Yo venía, ¿verdad?, para la iglesia, y aquí por la pizzería, ¿verdad?, que está ahí en la entrada del Sauce, de repente un motociclista se pasó y el doctor Merengues quiso brotar. Es más, yo estaba pensando entre el acelerador o el freno, y en lugar de frenar, por equivocación yo iba a acelerar. Ups, aceleré. Y el doctor Merengue sale cuando hay algo en el tráfico. El doctor Merengue, ya dije, cuando ahí le dicen, hermano, mire ahí, no. El doctor Merengue dice, a mí, ¿por qué me dicen que no? El doctor Merengue siempre quiere salir, pero ¿sabe algo? El martes, en ese momento, el Espíritu Santo dice, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te quieres poner a pelear? ¿Y cuál es el enojo? Pero como siempre quiere salir lo que está adentro del corazón. Pregúntele a su vecino cómo le fue con el otro yo, el doctor Merengues. Pregúntele cómo le fue, cómo le fue, cómo le fue. Así que estábamos en ello. Y empezamos donde terminamos la semana pasada. Dice la palabra en Mateo capítulo 4, verso 1, que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Ya expliqué esto, porque el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado, aunque Lucas lo dice de otra manera. Los que no vinieron pueden ir a la palabra de la semana pasada. Pero acá vemos que el Señor Jesús, siendo nuestro Dios, se enfrentó a la tentación. Y también Dios permitió la misma prueba o tentación a Job. Cuando Satanás tiene una conversación con Dios y Dios le dice, ok, hazlo, pero no toques su vida. Es lo único que el Señor le dijo. Pero ¿por qué el Señor permitió esto? Porque es necesario asimilar que vamos a pasar y que nos vamos a enfrentar a la tentación en la prueba. Y de hecho, hermano, casi nunca vemos esta perspectiva, pero gracias a la tentación podemos saber a qué nivel estamos y qué hay en nuestro corazón. Por eso cuando venga la tentación a nuestra vida, usted analice qué hay en su corazón, porque es una buena oportunidad para poder decir, esto es lo que yo tengo. El martes yo todavía me doy cuenta que tengo problemas con el enojo en el tráfico, todavía soy impaciente. Todavía tiene que morir el ego, todavía tiene que morir el yo, todavía tiene que morir el ¿verdad? Aquí manejo yo. Y algunos quisiéramos andar un tractor para pasarle encima a todo mundo en la calle. Esos que se rieron es porque no dijeron amén, pero ahí dijeron el amén. Porque es lo que hay en nuestro corazón. Y hermano, si usted se dio, usted cayó, como quiera llamarle, yo caí, yo me resbalé, lo que sea. Eso revela lo que hay en nuestro corazón. Y el propósito de estos dos escenarios, tanto el de Jesús en la tentación como el de Job en la prueba, es para mostrarnos la fidelidad que Jesús y Job tenían a Dios. El propósito de Satanás es hacer que nosotros seamos infieles. Uno fue tentación, otra fue prueba. Yo quiero que hagamos esta pregunta. ¿Cómo piensa manejar sus tentaciones este fin de año? Le pregunto yo, ¿en qué va a gastar su aguinaldo? Que de repente puede venir esa tentación. ¿Cómo va a reaccionar a las 1001 fiestas que proporciona esta época navideña, en la cual posiblemente también se presente por lo menos una tentación de pecar, de perder el control, de decir una no es ninguna, de pegarnos una bailadita con el meneadito y hacer la coreografía y ponerla en el TikTok? Por eso miren, por eso los hermanos bloquean al pastor del TikTok y del WhatsApp, porque dicen, es que para que no me vea. No, si es que yo, hermano, si el problema no es que yo lo vea, el problema es que lo que Dios piensa de usted. No se preocupe por lo que va a decir el hermano. No, si eso no, hermano, es igual. Nosotros hacemos cosas peores. El detalle es qué percepción tiene Dios de nosotros. Yo le pregunto, ¿qué piensa? ¿Cómo piensa manejar sus tentaciones a fin de año? ¿Va a salir aplazado? ¿Va a salir aprobado? ¿Va a pasar el año? Quiero que entendamos cómo opera la tentación a nuestras vidas. ¿Cómo opera?
Hermanos, el primer paso, porque la tentación es una herramienta de Satanás, claro que lo es. El primer paso, Satanás identifica un deseo dentro de ti. ¿Qué nosotros deseamos? ¿Qué hay en nuestro corazón? Porque de alguna manera lo revelamos. Y aunque Satanás no es omnipresente, muchas veces nosotros nos ponemos en evidencia de los deseos que hay en nuestro corazón. Entonces el primer paso de Satanás es identificar un deseo. Puede ser un deseo pecaminoso, puede ser el deseo de la venganza, de manipular a otros, puede ser un deseo normal como el de ser amado, valorado, o puede ser el deseo de sentir placer en cualquiera de sus esferas. La tentación empieza cuando Satanás te sugiere que cedas a un mal deseo. Satanás, quizás no con voz audible, pero Satanás susurra a nuestro oído y dice: te lo mereces. Nadie se va a dar cuenta. Solamente hazlo. Y ese es el primer paso de Satanás. Identificar el deseo te va a hacer sentir bien. ¿Cuál es el segundo paso de la tentación? ¿Cómo opera la tentación? Satanás pone la duda, es el de la duda. Satanás va a tratar de conseguir que nosotros dudemos de Dios sobre la perspectiva del pecado. Por eso hoy, como lo decía yo la semana pasada, muchos de nosotros decimos: esta parte de la Biblia no es para mí. ¿Esto será realmente pecado? ¿Esto realmente me hará mal? ¿Esta prohibición es solamente para un grupo de personas? Y Satanás quiere poner la duda. El tercer paso de cómo opera la tentación es el engaño. Satanás, hermanos, es incapaz de decir la verdad. Satanás tuerce la verdad o hace a medias la verdad. Todo es falso. Y Satanás ofrece una mentira para poder reemplazar lo que Dios ya ha dicho en su palabra. ¿Recuerda usted lo que Satanás le dijo a Eva allá en el Edén? Ocupó una verdad para distorsionarla y ofrecer la tentación y esa oportunidad de fallar. No podemos tomarlo porque... Y Satanás dice: no morirás. Serás tan sabio. ¿Qué es eso? Un engaño para que podamos abrazar y caer. Satanás engaña y dice: todos lo hacen. Y el cuarto paso de cómo opera la tentación al final es la desobediencia. Ejecutamos lo que hay en nuestro corazón. Todo aquello que hemos venido gestando, todo aquello que hemos venido pensando, se da en la tentación, como lo dice Santiago 1:14, que al final la concupiscencia da a luz. Y como yo les decía la semana pasada con mi amigo El Salvador: ¿y cómo llegaste a esto? No sé. No, hombre, no seas baboso vos, ¿cómo no vas a saber? Es que nadie es que va pasando, hermano, y de repente: ¡ay, me caí! No. La tentación empieza a trabajar, empieza a seducir, empieza a poner algo en nuestro corazón hasta que lo saca a luz. Caemos en la desobediencia y Dios quiere saber lo que hay en nuestro corazón. Hermanos, lamentablemente algunos vamos a repetir la historia de ese pecado específico. Algunos año tras año vamos a repetir esa historia. Otro año más. ¿Qué harás con la tentación? ¿Qué harás con la tentación? Algunos repetiremos la historia, vamos a seguir criticando, vamos a seguir chismeando, vamos a seguir haciendo mal, vamos a seguir mintiendo, vamos a seguir con el rencor. Y vamos a seguir batallando con lo mismo. Yo pregunto: ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo cuando se presente eso? Porque la palabra que acabamos de leer en Mateo capítulo 4 dice que Jesús no pecó. ¿Y por qué Jesús no pecó? Porque era Dios. Esa es la respuesta de nosotros. Jesús fue completamente hombre, hubo humanidad en él.
Pero ¿por qué el Señor no pecó? ¿Por qué Job no pecó? Porque lo que había en su corazón era el deseo de agradar a Dios. Amén. ¿Cómo fue que Jesús no pecó? Porque el Señor no salió con excusas, no batalló en sus fuerzas. El Señor dijo: escrito está. No tentarás al Señor tu Dios, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces yo pregunto, hermano, ¿cuál es tu pecado? ¿Cuál es mi pecado? Y entonces es donde debemos de aplicar lo que dice la palabra: escrito está. ¿Por qué no aplicamos la palabra? Porque no la conocemos, porque no la leemos, porque no sabemos. Nosotros tenemos tentación de mentir todos los días. Escrito está. ¿Qué dice la palabra? No mentirás, no hablarás palabra profana. O sea, no es de negociar o de torcer, es de hacer y proclamar lo que dice la palabra. Por eso el Señor Jesús salió victorioso de la tentación, porque proclamó la palabra de Dios. Escrito está. Entonces, una vez más, ¿cuál es tu pecado? ¿Cómo vamos a reaccionar en esos momentos difíciles? ¿Cómo vamos a pasar cuando vamos a reaccionar cuando se presente esta situación? Martín Lutero dijo: usted no puede impedir que los pájaros vuelen encima de su cabeza, pero puede impedir que hagan un nido en su pelo. Usted no puede impedir que la tentación se presente. Lo que sí puede impedir es que esa tentación se ejecute en su vida. Amén. Entonces, hermanos, la realidad es que cuanto más te acercas a Dios, más va a tratar Satanás de tentarte. Esa es una realidad en cualquiera. Y yo quisiera que saquemos, porque a veces pensamos que la tentación, o encajonamos la tentación solamente a los placeres, pero la tentación es todo. Puede ser un placer físico, puede ser un vicio, puede ser el deseo de mentir, puede ser el enojo. O sea, la tentación es todo, no solamente aquello que nosotros vemos como pecados más fuertes. No, es todo. Por eso entonces vamos a asimilar otra verdad. La primera verdad es que la relación entre la tentación y el pecado es estrecha. Y la otra verdad es que la tentación no llega desmedidamente. Que no, yo no estoy de acuerdo con eso, pastor. No, la tentación es bien grande. Ay, si es que usted sabiera las tentaciones que yo tengo. Ay, hermano, es que usted no sabe. A mí está dormido, yo hasta dormido soy tentado. No, es que usted es un VIP de la tentación. Usted es un VIP porque de todos lados la tentación. Mire, pastor, si es que yo solo salgo y las muchachas se me tiran encima, yo no sé qué hacer. No, solo usted lo... Ay, pastor, mire, yo tengo que dar un palo espantando a los hombres porque viera cómo me buscan, solo a mí. No, la tentación, dice, la tentación no llega desmedidamente. Y analizamos este versículo. Es que usted no sabe lo que he pasado, usted no sabe lo que he peleado, usted no sabe, hermano, cómo ando. La tentación no llega, diga conmigo, desmedidamente. Una vez más leamos, por favor, 1 Corintios 10:13, como lo leímos la semana pasada. Y yo quisiera pedirle hoy al Señor, al Espíritu Santo, que nos ayude, por favor, a entender esto. Léalo conmigo, por favor, hermano. A mí me cuesta leer. Léalo, por favor. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Ay, no, es que esa tentación es bien fuerte. Ay, no, es que yo no sé cómo hacer. Ay, es que esto está difícil. Y la palabra dice: no ha venido ninguna tentación que no sea humana. Pero sigamos leyendo, porque todavía hay mucho en este versículo. Pero ¿qué dice? Pero fiel es Dios, aleluya. Él es fiel, que no dejará ser tentados. Entonces, hermano, cuando se te atraviese la moto, Rubén, cuando se te atraviese la moto, no confundas el pedal, porque no es una tentación que no puedes manejar. Cuando se te presente la tentación, dice ahí, no dejarás ser tentados, como dice, hermano,
gracias, que yo como lo tengo un ojo me cuesta. Más de lo que podéis resistir. Dígale por favor a su vecino, no te vendrá ninguna tentación más de lo que podáis resistir. No hay excusa, ¿va? Es que el detalle es que, hermano, mire, la realidad es que nosotros queremos pecar, esa es la verdad. La verdad es que nosotros nos queremos dar placer, como la muchacha del pastel de chocolate la semana pasada, ¿va? Esa es la realidad. Pero dice, ninguna tentación que no podáis resistir. Pero continuamos leyendo. Mire qué lindo es esto, qué hermoso es el Señor. Mire, cuando los hermanos de parqueo le dicen, hermano, por favor estaciónese, usted puede estacionarse bien. Yo le aseguro que usted puede, porque el Señor lo dice en la palabra. No te va a poner ninguna tentación que sea más grande. Pero dice también el Señor, sino que, como dice, hermanos, dará también juntamente con la tentación. Alguien le da palmas al Señor. Gloria a Dios. Dará con la tentación la salida. Amén. Aleluya. Para que podáis soportar. Hermanos, la tentación no llega desmedidamente. La tentación es adecuada. ¿Qué? No, porque acá la palabra lo está diciendo. Ay, hermano, mire, pero es que yo solo salgo de la iglesia y se me cae el santo. ¿A quienes nos pasa, hermano? Yo solo salgo de la iglesia y se me sale el otro yo del doctor Merengues. Pero dice el Señor, ninguna tentación es más grande. Dios, y ya vamos a terminar con esto. Dios no pone tentaciones que no podamos llevar porque Él nos conoce. Él sabe. Él no te va a poner nada que tú no puedas hacerlo. Así que, hermano, ahora que vienen las fiestas de Navidad, ese cumbión no es más grande. Esas copas no son más grandes. Tú puedes vencer la tentación. Yo puedo vencer la tentación. Amén. No os ha venido ninguna tentación que no sea humana. Así que, hermano, asimile esto. La próxima vez que venga una tentación, enfrente de usted diga, Dios sabe que yo puedo salir de esta. Dios sabe que yo puedo salir. Hermano, si el que se quiere dar casaca es uno, el que se quiere mentir es uno. No es que esto y que lo otro, porque nos conviene. Pero Dios dice, no es sobrehumana. No. ¿Recuerda usted la semana pasada estábamos hablando del ejemplo? Lo mencioné. José y David se presentaron y enfrentaron la misma tentación. ¿Cierto o no? La misma. Pero uno salió aprobado y otro salió desaprobado, porque la tentación solamente hace brotar lo que está en nuestro corazón. José dijo, yo quiero agradar a Dios. La tentación presenta una elección de agradar a Dios o de desobedecer a Dios. José eligió obedecer a Dios. David, conociendo la verdad, eligió desobedecer a Dios, y lo mismo nosotros, porque conocemos la palabra. Aquí ninguno de nosotros puede decir, y es malo mentir, es malo fornicar, es malo adulterar, es malo fumar, es malo drogarse. No, ninguno de nosotros puede decir eso, hermano, ¿verdad que no? Porque la Biblia, para empezar, presenta allá en el Antiguo Testamento una serie de mandatos, de mandamientos, y luego la palabra en Proverbios, en las cartas, nos dice cuál es la conducta del cristiano. Por lo tanto, no podemos decir eso. Dice la palabra que Dios da la salida, pero nosotros siempre nos justificamos, es que el récord que yo tengo, es que usted no sabe. Hermano, crea la palabra. ¿Y cuál es la palabra? Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no pueda llevar. Así que debemos de asimilar que tenemos la posibilidad de salir de la tentación, porque Dios da la salida. Ahora, la tentación, hermano, no solamente se vence así porque así, no es que, se necesita la ayuda del Espíritu Santo. En nuestras fuerzas, hermano, estamos fritos. En nuestras fuerzas no podremos jamás salir de la tentación.
¿Por qué el Señor sobrevivió? ¿Por qué el Señor sobrepasó? ¿Por qué el Señor venció la tentación? Porque había estado orando, se había estado fortaleciendo. Pero hermanos, si a veces nosotros ni oramos ni nos congregamos, aparece un domingo cada mes, cuando venga la tentación nos va a vencer, nos va a torcer, nos va a llevar el diablo, hermano, es la verdad. Pero cuando nos congregamos, nos ponemos con el Señor. Mire, hermano, el viernes tuvimos vigilia. Yo hubiera deseado que todos los que estamos aquí estuviéramos en la vigilia. Viera qué poderoso, buscando al Señor, danzando al Señor. Mire, si quiere bailar, venga a la vigilia, viera cómo se danza. ¡Ja! Las hermanas se ponen, ¿quién las detiene danzando? Pero danzamos para el Señor. Pero nosotros, los martes, los cultos de oración, más adelante estaré hablando de esto. El Señor Jesús, cuando fue a orar a Getsemaní, 1, 2, 3 veces, ¿verdad? Y decepcionado les dice: no podéis orar ni una hora. A los discípulos dice que le encontró los ojos hinchados. Estaré hablando de esto más adelante. Pero dice, el Señor le dijo: velad y orad. ¿Para qué, hermanos? Para que no entréis en tentación. Pues el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pero los martes no venimos al culto de oración. Pregúntele al que está al lado: ¿y usted viene al culto de oración los martes? Pregunte: ¿y usted viene? Y dice la palabra: velad y orad para que no entréis en tentación. Hermano, mire, Dios nos va a dar la salida. Pero nosotros ahí andamos, ¿verdad? Es que no, es que yo no puedo, y que aquí, allá, y es que culpa del diablo, y el diablo, y el diablo. Y mire, esa excusa no, sí, usa la tentación. Pero mire, una vez más, analicemos Santiago 1, 13, 15. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios. Ok, está bien, no es tentado, sino que cada uno es tentado cuando el propio deseo, su concupiscencia, el deseo desmedido del alma, mi yo, mi carne, quiere pecar. Yo le pregunto, analice, hermano, ¿a dónde dice Santiago que es culpa del diablo? ¿A dónde dice la epístola de Santiago que porque el diablo fue? No, ¿qué dice Santiago? Por nuestros propios deseos. Yo bien serio los veo hoy, hermanos. Creo que vamos a orar para terminar, porque andan como bravos. Sí, hermano, es una herramienta que el Señor, que Satanás usa. Es astuto, va a poner tentaciones. Pero con lo que nos dice Pablo en 1 Corintios 10, no tenemos excusa. Ninguna tentación que no sea humana. Es más, creo que Pedro también lo dice. Hermanos, dice, cuando os halléis por diversas pruebas, todos los demás, dice, también han pasado las mismas pruebas. Todos. Así que, hermano, yo quiero decirle hoy, bájele eso de andar diciendo: es que no puedo con este pecado. Bájele. Porque el Señor dice: si puedes, claro, no en tus fuerzas, con ayuda del Espíritu Santo. No abusemos de la gracia, hermano, porque Dios no quiere que vivamos en el pecado. Romanos 6, capítulo 6, versos 2 y 13. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en el deseo que hay. Pablo entiende que la carne está presta, quiere, pero él dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Para el pecado bien nos prestamos, pero para la santidad de Dios le queremos huir. Si no presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Le pregunto una vez más, ahorita que viene Navidad, ¿qué va a hacer con su cuerpecito? Cuando venga la fiesta navideña del trabajo, y entonces llegue Pedro el Escamoso donde usted y le diga: venga a bailar, ¿va a presentar su cuerpo? Pero aquí ni danza el hermano, mire aquí. Aquí ni se mueve, más tieso que un palo. Pero allá en la fiesta, ¡ja!
¿Quién lo para? Y dice la palabra, no presentes tu cuerpo a lo malo, preséntala a Dios. Dice Romanos 12:1, os ruego, hermanos, que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo. Entonces yo le pregunto hoy, ¿qué va a hacer cuando se presente la tentación? ¿Qué va a hacer? Dice la palabra, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, no reine pues el pecado. Y eso dice. Entonces, hermano, se da cuenta. No es que los demonios, ay, es que la lengua se me sale del control, ay, es que mis ojos, uno aquí, uno allá. Es solo yo, hermano, porque mire, porque a mí me pasa, un ojo me ve para otro lado y otro me ve para otro lado, pero yo porque tengo una prótesis, usted no. Así que cuando me vea viendo algo malo, no es mi ojo bueno, es mi ojo malo. Pero no podemos excusarnos, no. Dice, lo que hay en nosotros, mis emociones, mi enojo, es que yo me deprimo, yo me descompongo. No, hermano, mire el versículo, dice, no ha sobrevenido ninguna tentación. Ahora yo pregunto esto, ¿usted siente que no puede salir de algún pecado? Yo le pregunto, ¿usted ya le oró a Dios? ¿Ya le confesó? ¿Ya buscó ayuda? Ay, es que los hermanos cómo hablan. Ay, hermano, y siempre hablan. Y usted piensa que no hablan de usted. Viera lo que dicen. Pero necesitamos buscar ayuda, unirnos con otros santos. Miren lo que dice Santiago capítulo 5 verso 16. Vaya conmigo por favor a la palabra, porque a veces nos importa más qué van a decir de mí que buscar ayuda con un hermano, con un líder, con un diácono, con un hermano maduro en la fe. Santiago capítulo 5 verso 16. La Reina Valera dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Yo lo puse en la Biblia de lenguaje sencillo. Por eso confiesen sus pecados unos a otros y oren unos a otros. ¿Para qué, hermanos? Para perdón de pecados, para que Dios los sane. No confesamos nuestros pecados para perdón de pecados. Nadie puede perdonar pecados. Nadie es de que, mira, ora de esta manera. No, no se puede. No, es para sanar. Porque cuando alguien viene, hermano, y tenemos la oportunidad de tomarnos un café, cuando yo hablo con un caballero, con un varón, y viene y me dice, pastor, mira, estoy luchando con esto, yo abro mi corazón y le digo, hermano, yo también lucho con esto. Yo también he luchado con esto. Y encontramos sanidad y nos animamos, nos fortalecemos. Vamos a ayudarnos. Qué bonito, hermano, es cuando alguien viene y busca ayuda. Y por eso, hermano, aquellas experiencias, aquellas pruebas, aquellas situaciones de vida que usted y yo hemos pasado, en algún momento se convertirán en bendición para otros. Porque entonces tú le vas a decir, yo pasé por ahí y mira, aquí estoy. Hermana, mire, yo aborté, ¿qué pasó esto? Y de repente alguien pasó por eso. Y aquellas situaciones que nos cargan, y dice el Señor, confiesen sus pecados. Ahora, claro, hermano, hay que pedir sabiduría. No va a ir a contarle al doctor Merengues. No, usted va a pedir, Señor, ¿con quién puedo hablar? Un hombre fiel, una mujer fiel, idónea. Alguien, Señor, que yo sé que puedo abrir mi corazón. No les vaya a pasar, hermano, como aquellos hombres que se reunieron. Dicen que habían 4 caballeros, hermano. Se reunieron a tomar un café y dijeron, vamos a confesar nuestros pecados porque vamos a encontrar. No sé si mejor no les voy a contar porque después no van a querer hablar. Y se reunieron aquellos hombres, ¿verdad? Y estaban ahí. Y dice, bueno, dicen, como hombres que somos, vamos a ayudarnos a confesar nuestros pecados y que podamos orar unos por otros. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y empiezan, y se reúnen aquellos 4. Y empieza el primero, ¿y vos con qué luchar? Le dice. Yo con el cigarro, le dice. Mira, cada vez después del culto yo me voy a echar el cigarrito y al carro. Ok, pero Dios te va a ayudar, hermano. Sí, amén, amén. Le preguntan al otro, ¿y vos con qué luchas? Yo soy bien bolo, le dice aquel. Mira que yo cuando veo una helada y cómo suda, ay Señor, Dios te va a ayudar, amén. Y oran, vea. Y le preguntan al otro, al tercer varón, ¿y vos con qué luchas? Ay, con las faldas, hermano. Mira esas piernas, yo no puedo controlarme. Dios te va a ayudar, y oran por el hermano, amén. Y el último, ¿y vos por qué? ¿Con qué lucharle? Con el chambre, yo tengo ganas de ir a contar todo lo que ustedes han dicho, dice.
Entonces, hermanos, es importante aliviar las cargas, llevarlas. Pero usted también va a orar y va a decir: Señor, ¿puedo confiar? ¿Puedo yo realmente, verdad, poner mi corazón? Busque un buen compañero de milicia, búsquelo. Yo le puedo decir de verdad, hay buenos amigos en el Señor. Yo tengo buenos compañeros de milicia con los cuales oramos. Hermano, nuestra reputación es lo menos importante, ¿sabe usted? Lo que más importa es nuestra alma. No importa lo que los hermanos dicen. Yo por eso ya le dije: sí, hermano, viera cómo hablan del pastor, si yo le contara. Pero lo que importa es lo que Dios piensa de usted, la sinceridad que usted tiene delante de Dios. Yo les he contado de un buen amigo. Voy a pedir al ministerio de alabanza que me vaya acompañando. Este amigo le falló al Señor, falló a su familia, y él se encontró en una situación pero bien vergonzosa, pero muy, muy, muy vergonzosa. Todo salió a la luz en la iglesia, en el culto. Pero sabe que él me sorprendió la manera en la que asimiló esto. Fíjense que cuando él me cuenta la historia, ¿quieren que se las cuente, hermanos? El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mire, hermano, dice aquel hombre que cuando vio entrar a aquel hermano con el teléfono grabando el culto y lo vio, dice que le acortaron las palabras, le temblaron las patas. Pero mi amigo luego nos reunimos y me dice: ¿sabes qué? Entendí que Dios me ama tanto que no le importó avergonzarme para salvar mi alma. No lleguemos a eso, no es necesario pasar por la vergüenza, no. Ahora él pudo haberlo asimilado también de otra manera, pero él dijo: yo sé que Dios está interesado en salvarme. Amén, hermanos. Y por eso, hermano, busquemos ayuda, especialmente con Dios. Por eso me encanta lo que dice Hebreos capítulo 4, versos 15 y 16. Yo lo voy a leer en la Biblia de lenguaje sencillo. Ábralo, por favor. Usted conoce este versículo. El diablo le puso a Jesús las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar. Solo que Jesús nunca pecó. Por eso, esto me encanta, Él puede entender que nos resulta difícil obedecer a Dios. Él nos puede entender. Por eso el versículo que constantemente anunciamos, Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para encontrar oportuno socorro, alcanzar misericordia. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor puede entendernos. Hermano, cuando tú confiesas a Dios, Él puede entender. Y hermano, vea cómo Dios nos recibe. Él puede ayudarnos. Amén, iglesia. El Señor no es como nosotros. No, nosotros tendemos a juzgar. Ya sé por qué no te pone a predicar el pastor, ya vi. Ya sé por qué te tienen sentado. Mire, hermano, nosotros no estamos aquí para servir en calidad de juez. Estamos para ser siervos, para poder restaurar, levantar vidas. Pero pareciera que a nosotros se nos ha dado el don de juez. Es más, algunos de nosotros hasta nos atrevemos a decir quién se va a achicharrar y quién no. No, hermano, no nos compete a nosotros, eso ni sabemos. Mire que hoy me mandaron un reel a mí. Me dice: cuando llego al cielo y no encuentro a mi pastor, dice. Buscándolo. Hermano, no nos corresponde juzgar. Y qué bonito por eso hablar de nuestras luchas. Vea esto, un consejo. Cuando estoy siendo tentado, debo de acercarme más a Dios, pero también debo de acercarme más a aquellos que me pueden ayudar. Usted está pasando hoy una fuerte tentación. Busque a alguien que le pueda ayudar, que le pueda decir: hey,
vamos adelante, hermano. Tú puedes salir. Y termino con esta verdad, los 8 minutos que quedan. Anticipémonos a la tentación. Perdón, no es 1 Corintios, es Mateo capítulo 6. Aquí todos, de hecho, ya estamos pidiendo por lo que viene para Navidad. Yo quiero preguntar, de verdad, ¿cuántos ya oraron para pedir lo que quieren en Navidad? ¿Cuántos ya oraron? Señor, yo quiero un carro nuevo, Señor. Yo quiero una casa nueva, Señor. Yo quiero un esposo nuevo. Ah, no, eso no, ¿verdad? Señor, yo quiero que me regales esto, mi Dios. Y empezamos a orar por lo que queremos. Empezamos a anticiparnos. Señor, permíteme regalar esto, aquí y allá. Ahora yo quiero preguntar, ¿cuántos han orado? Mateo capítulo 6, versículo del 11 al 13. Jesús enseña a orar. El pan nuestro de cada día, ¿qué dice? Dánoslo hoy. El pan es a diario, la necesidad es diaria. Todos necesitamos pan a diario. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y la oración es, y no nos... Se está anticipando a una tentación que aún no ha llegado. ¿Sí, hermanos? Hoy vamos a orar y vamos a decir, Señor, no me metas en tentación, no nos lleves a eso. Ayúdame, aleja de mí toda tentación. ¿Sabe que yo he orado así? De verdad, en los tiempos más difíciles de mis luchas pecaminosas, en los más difíciles, yo le decía, Señor, por favor no permitas, por favor no permitas. Claro, que aquí no vamos a decir, ay, lloré y pasó, fue la voluntad de Dios, no. Pero hay respuesta en eso. Y dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, la gloria por todos los siglos. Entonces, hermano, note eso, se anticipa a la tentación. Así que, hermano, es vivir hoy postrado para adorar, vivir así. El Señor te va a ayudar porque Él ve tu corazón, Él sabe. Y Dios utiliza la tentación y la prueba para poder formar nuestro carácter. Hermano, vive para Dios y Él te va a ayudar en la tentación. Ponte de pie, iglesia, por favor. Toma tu Biblia en tus manos y quiero que te lleves esto a casa. El Señor, 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que juntamente con la tentación dará la salida. Y quiero que veas esto. Evangelio de Juan, capítulo 18, verso 4. Esto es algo tan lindo, pero es algo tan precioso. ¿Está conmigo? Pero Jesús, esto es cuando el Señor ya lo van a entregar. Él ya va a ser arrestado. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, venían aquellos sumos sacerdotes, venían algunos soldados, y Él les dijo, el que les preguntó, ¿a quién buscáis? Y le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando Jesús les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, el que les preguntó, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho, buscáis a mí. ¿Qué dijo? Dejad ir a estos. Quiero, hermano, que veamos esto. ¿A quién buscan? Es la pregunta del Señor. Dejen ir a estos. ¿Sabe por qué? El Señor Jesús sabía que en ese momento para los discípulos iba a representar una tentación o una prueba demasiado fuerte, que posiblemente en ese momento ellos no iban a salir victoriosos. Si ellos eran llevados juntamente con Jesús
Iban a ser crucificados, iban a ser entregados, y posiblemente mientras ellos eran clavados o castigados en la cruz, la prueba iba a ser demasiado grande y quizás ellos iban a decir: para esto te serví, para esto te busqué, para morir de esta manera. Quizás iban a idolatrar. Estoy pensando nada más. Dijo el Señor: dejen ir a estos. Yo estoy listo para esta prueba. Ellos no están listos para esta prueba. Este mensaje te ha tocado el corazón. Puede compartirlo con sus amigos, denos like, comparte en las redes sociales. Si tú quieres consejería, llamarnos. Acá están los contactos de la iglesia, nuestros números, nuestro correo y también nuestras redes sociales. Estamos para servirte.